Tessa Whitlock tenía 27 años y cargaba una bandeja por el comedor privado de un restaurante elegante de Chicago. Sus manos ya estaban encallecidas de trabajar 2 turnos seguidos. Su cabello castaño rojizo iba atado a las prisas, y sus ojos grises tenían la costumbre de mirar hacia abajo. No por miedo, sino porque Tessa siempre había sido de las que observan, no de las que son observadas. Durante 4 años sirvió café a tiempo, limpió sus mesas, y nunca le contó a nadie ni una sola cosa sobre su vida. Por eso sus compañeros la llamaban la creída de los zapatos gastados. Y ninguno de ellos se molestó jamás en averiguar que, cada miércoles por la noche, después de cerrar, Tessa se escapaba a una clase de lenguaje de señas en el centro comunitario, para poder hablar con su hermanito, que había perdido parte de su audición por una fiebre años atrás. Por eso, cuando Brett, el gerente de turno resentido, le asignó esa noche de jueves atender al cliente más temido del lugar, con esa media sonrisa que corrió entre todo el grupo, Tessa solo vio cómo les brillaban los ojos, como si ya hubieran decidido algo sobre ella sin siquiera preguntarle. El cliente era Salvatore Marchetti. 33 años, alto, de hombros anchos, el cabello oscuro peinado hacia atrás con algunas canas tempranas en las sienes. Una cicatriz tenue le bajaba por el pómulo izquierdo, y sus ojos eran tan quietos que parecían fríos. Todo el restaurante murmuraba que Salvatore Marchetti manejaba el bajo mundo del lado oeste de la ciudad, que llegaba solo cada jueves a un salón cerrado, dejaba propinas generosas y nunca le contestaba una palabra a nadie. Decían que era arrogante, que fingía ser sordo solo para parecer importante. Y ese era exactamente el chiste que Brett y su grupo habían armado. Empujaron a la mesera más pobre que tenían hacia ese salón y se agazaparon detrás de la puerta de servicio para verla ser ignorada por el jefe, hasta que huyera humillada. Lo que ninguno de ellos imaginó jamás fue que Salvatore no estaba fingiendo nada. Salvatore de verdad no había escuchado un solo sonido desde la explosión que, 15 años atrás, le arrebató a su padre y también su audición. Leía los labios de cada rostro frente a él, y guardaba ese secreto como si su vida dependiera de ello, porque en su mundo, una debilidad expuesta era una sentencia de muerte. Así que, cuando Tessa dejó la bandeja, leyó el menú y no recibió ninguna respuesta. Se quedó paralizada solo un par de segundos. Y luego, en vez de derrumbarse como todo el grupo estaba rezando que hiciera, Tessa lo miró directo a los ojos. Levantó sus manos encallecidas y comenzó a hacer señas, lento y claro: «Hola, soy su mesera esta noche. ¿Qué desea ordenar?». Y por primera vez en años, una desconocida le estaba hablando a Salvatore Marchetti en su propio idioma. La cabeza del temido jefe se levantó de golpe. Esa mirada de hielo se resquebrajó justo por la mitad, y detrás de la puerta de servicio, 3 caras sonrientes se torcieron en confusión, incapaces de entender qué significaban esas manos en movimiento. Su pequeño show para humillar a una chica pobre se les había escapado de las manos, dejándolos frustrados y decididos a vigilarla aún más de cerca en las semanas siguientes, sin saber que ese era apenas el comienzo de algo que terminaría dejando a cada uno de ellos en silencio. Si crees que la dignidad de una persona nunca debería ser el chiste de nadie más, dale like a este vídeo para que la historia llegue a más gente. Compártelo con alguien que sientas que necesita escucharlo hoy. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia que sane tu corazón. Ese turno en el salón privado terminó como cualquier otro. Tessa se quitó el delantal casi a la medianoche, caminó hasta la parada del autobús bajo la llovizna ligera de Chicago, y dejó que la ciudad pasara detrás del vidrio empañado, hasta llegar al sur, donde su apartamento de un solo cuarto quedaba en el 3er piso de un edificio viejo, con escaleras que siempre olían a humedad y una luz de pasillo que parpadeaba, aunque el dueño había prometido arreglarla hacía 2 inviernos. Tessa abrió la puerta muy despacio, porque sabía que Danny ya estaba dormido. Su hermano de 22 años había dejado encendida la lámpara del escritorio y una notita junto a la olla de arroz, diciéndole que le había guardado una porción. Solo unas palabras torcidas, pero suficientes para que Tessa se quedara quieta un buen rato en esa cocina estrecha. Porque después de un día lleno de rostros que la miraban como si fuera un mueble barato, ese pedacito de papel era lo único que le recordaba que seguía siendo un ser humano, que alguien la esperaba. Danny había perdido parte de su audición después de una fiebre a los 7 años, y ese episodio ya pertenecía a un pasado lejano. Ninguno de los dos lo veía ya como una herida, sino como un silencio con el que habían aprendido a convivir. Fue por Danny que Tessa encontró por primera vez las clases de lenguaje de señas.
Al principio era torpe con cada movimiento de sus manos, hasta que, poco a poco, ese idioma se convirtió en la manera en que los dos hermanos se decían las cosas que el sonido no podía llevar. Tessa todavía recordaba la sensación de la primera vez que Danny entendió por completo una frase que le hizo por señas, y soltó una carcajada. Una risa distinta a cualquier otra. Y desde ese momento entendió que las conversaciones más profundas, a veces, no necesitan un solo sonido. Su madre había muerto años atrás, después de un largo tiempo en el hospital, mientras su padre buscaba respuestas en el fondo de las botellas de licor, hasta que un día, en silencio, nunca volvió. Tessa no solía contarle estas cosas a nadie. No porque le diera vergüenza, sino porque había aprendido, muy temprano, que cada pedacito de su vida que entregaba podía convertirse en algo que otros usaban para definirla. Así que las guardaba, como papeles viejos, en el fondo de un cajón. En ese cajón seguían las facturas del hospital, de cuando su madre había estado enferma. Facturas que Tessa seguía pagando poco a poco, cada mes. Esos números eran como una sombra que cargaba con ella, pero ya se había acostumbrado tanto que ya no dejaba que la doblegaran. Simplemente trabajaba sus 2 turnos, juntaba cada $1 de propina, y seguía adelante. El que evitara los chismes después del turno y las salidas nocturnas solo alimentó el resentimiento en la cocina, cimentando su reputación como una intrusa que simplemente no encajaba. Ninguno de ellos se molestó en preguntarse de dónde iba a sacar tiempo o dinero para esos pequeños gustos alguien, que terminaba a medianoche y volvía a aparecer temprano a la mañana siguiente para otro turno. Vieron su silencio y se apuraron a llamarlo frialdad, cuando la verdad era que Tessa nunca había sido fría. Tessa solo era cuidadosa, porque hubo un tiempo en que confió en alguien. Y esa única vez le enseñó una lección que no quería aprender de nuevo. Mantener la distancia no era una actitud para ella, sino una regla de supervivencia. Un muro que había construido, no para alejar a los demás, sino para proteger la parte suave que todavía le quedaba dentro. Esa noche, Tessa se sentó a la mesa y comió en silencio la porción de arroz que Danny le había guardado, ya fría. Y después de lo que le pareció una eternidad, su mente no se sintió tan vacía como de costumbre. Porque todo el camino a casa había seguido pensando en los ojos de aquel hombre del salón privado. Ojos que todo el restaurante susurraba que eran fríos como el hielo, pero en los que ella había visto algo muy distinto cuando levantó sus manos y le habló en su propio idioma. Tessa no entendía por qué Brett la había empujado a ese salón. Tampoco sabía todavía que, detrás de la rendija de la puerta, 3 caras habían estado esperando verla derrumbarse. Solo sabía que, durante unos pocos minutos, un desconocido la había mirado no como si fuera un objeto, sino como si fuera un ser humano. Y eso, aunque todavía no se atrevía a nombrarlo, se había colado como un pequeño rayo de luz entre los muros que llevaba tanto tiempo construyendo. Lavó los platos, apagó las luces, se paró junto a la ventana mirando la calle mojada por la lluvia, borrosa bajo la luz amarilla de los faroles, y se dijo a sí misma que mañana volvería a llegar puntual al trabajo, limpiaría sus mesas, y se mantendría cerrada como siempre. Pero incluso mientras pensaba eso, sentía vagamente que algo había empezado a moverse muy despacio, como una puerta que se abre una rendija antes de que nadie haya decidido si debería abrirse del todo. El miércoles por la noche era la única noche de la semana en que Tessa se permitía a sí misma salir del ciclo de sus 2 turnos. Era la noche en que iba a la clase de lenguaje de señas en el centro comunitario, al final de una calle tranquila del sur de la ciudad. Un salón viejo con sillas de plástico acomodadas en círculo y una pizarra todavía marcada con tinta antigua, pero para ella era casi el único lugar donde sentía que podía respirar. La maestra era una mujer sorda llamada Adeline, que nunca enseñaba el lenguaje de señas como una lista de movimientos para memorizar, sino como un idioma con aliento, con matices, con expresión facial y silencio. Adeline solía decir, con sus manos, que las manos sabían contar las cosas que la garganta guardaba escondidas. Y Tessa recordaba esa frase porque, más que ninguna otra, describía exactamente lo que era ella misma. Ese no era un idioma que Tessa hubiera elegido por curiosidad. Era una tabla de salvación forjada en la callada secuela de la enfermedad infantil de su hermano, el único puente que le quedaba para cruzar hacia su silencio, cada vez más ancho. Tessa, que entonces era apenas una niña unos años mayor que Danny, se había parado frente al cuarto donde estaba su hermano y comprendió que, si no encontraba otra forma de hablar con él, la distancia entre los dos seguiría creciendo, año tras año.
Y eso le daba más miedo que cualquier otra cosa, más que la pobreza, más que las noches largas. Así que empezó a aprender, torpe y en silencio, de libros viejos prestados de la biblioteca, y después de clases gratuitas como esa. Aquellas dificultades tempranas habían moldeado todo su mundo, obligando a Tessa y a Danny a convertirse el uno en el único refugio del otro dentro de una casa silenciosa. Tessa no le contaba estas cosas a la clase. Ahí no hacía falta contarlas. Ahí la gente se entendía con una mirada, un gesto, una pausa justo en el momento correcto. Y en ese entendimiento sin palabras, Tessa encontraba una paz que el resto del día, afuera, nunca le había dado. Esa noche, Adeline le hizo una pregunta por señas a toda la clase. ¿Qué era lo que hacía que cada uno se quedara con este idioma tan difícil? Y cuando llegó el turno de Tessa, ella levantó las manos y les contó, despacio, que aprendía para que, cada noche, cuando llegara a casa, pudiera preguntarle a su hermano cómo le había ido el día y recibir una respuesta completa, no solo un gesto de pasada. Que aprendía para que Danny nunca tuviera que sentirse abandonado dentro de su propio silencio. Cuando bajó las manos, todo el salón se quedó quieto un instante. Adeline la miró largo rato, y luego le hizo señas diciéndole que Tessa no solo estaba aprendiendo ese idioma, estaba cumpliendo una promesa. Y a Tessa se le cerró la garganta, porque eso era exactamente lo que nunca había nombrado, pero que había cargado durante todos esos años. El lenguaje de señas hacía mucho que había dejado de ser una destreza que practicaba. Se había convertido en su segundo idioma, en una parte de quien era, la parte que nadie en el restaurante conocía, la parte que guardaba escondida como una joya en el bolsillo de un abrigo gastado. Esa noche, de vuelta a casa, Tessa pensó en el jueves anterior, en el hombre del salón privado, y en el momento en que levantó las manos para hablarle. Se dio cuenta de que era la primera vez que el idioma que había guardado solo para Danny salía de ahí y llegaba hasta un desconocido. Y, curiosamente, eso no la hizo sentir que había perdido algo. La hizo sentir que algo se había vuelto a conectar, como si la parte más hermosa de ella, reservada antes para una sola persona, hubiera encontrado otro lugar donde también podía existir. Cuando llegó a casa, Danny seguía despierto, sentado a la mesa dibujando planos técnicos para su clase de oficio. Al ver entrar a su hermana, levantó la vista y le preguntó por señas cómo le había ido la clase. Tessa se sentó frente a él, y en lugar de contarle sobre la clase, le contó por señas la historia de un cliente del restaurante que, sin esperarlo, había entendido el idioma que compartían los dos hermanos. Danny levantó las cejas con curiosidad, y luego se rió y le hizo bromas por señas, diciéndole que por fin alguien más en el mundo podía hablar con ella como lo hacía él. Tessa se rió con él, una risa ligera y poco frecuente. Pero incluso en medio de ese momento cálido, no podía saber que aquel jueves que parecía tan casual había sido en realidad una trampa preparada de antemano, y que la gente del restaurante había observado cómo entraba a ese salón con una intención que ella todavía no había descubierto. A medida que esos jueves en el salón privado se convertían en una rutina tranquila, el impacto inicial de aquel primer encuentro se disolvió en una conexión cómoda. El hombre sentado a la cabecera de la mesa ya no la miraba como a una simple mesera, y ella ya no lo veía como a un desconocido distante. Salvatore bajaba su copa muy despacio, y semana tras semana sus conversaciones crecían de manera natural. Cada movimiento que hacía era firme y preciso, como alguien que había vivido tanto tiempo con el silencio que lo había convertido en un idioma propio, hecho de su misma carne y sangre. Tessa, que al principio se había quedado paralizada de nervios, ahora se descubría hablando con libertad sobre su vida, contándole que había aprendido señas para hablar con su hermano menor, alguien que también vivía en un mundo con menos sonidos que los demás. Salvatore asintió, sin lástima, sin ninguna de esas exclamaciones huecas que la gente suele soltar al escuchar historias así. Tessa recordaría siempre cómo, en una de sus primeras noches juntos, él le había dicho por señas que ella había venido a servir, no a ser enviada como peón. Una frase que la hizo darse cuenta de que aquel hombre era mucho más agudo que la apariencia fría de la que todo el restaurante hablaba. Durante sus cenas, Tessa le enseñaba los platillos del menú, y una vez, cuando mencionó sin querer que la sopa probablemente se había enfriado un poco porque llevaba demasiado tiempo en el mostrador, Salvatore levantó una ceja y le contestó por señas que él, de todas formas, no podía escuchar el ruido de toda esta ciudad, así que si un plato de sopa fría se quejaba un poco, tampoco lo escucharía, así que estaban a mano. Tessa se rió,
La risa se le escapó antes de que pudiera contenerla. Una risa de verdad, la primera que se permitía soltar en ese trabajo después de tantos meses. Porque nunca esperó que el hombre al que todos temían tuviera ese humor seco y astuto escondido detrás de su rostro tranquilo. Y esa risa cayó como una piedrita en la superficie quieta del lago que había entre ellos. Salvatore vio su sonrisa, y algo en su mirada se suavizó, como si la frialdad de hielo de la que tanto hablaban fuera solo la cáscara de alguien demasiado acostumbrado a que nadie se tomara la molestia de hablarle de verdad. El servicio que se suponía debía durar solo 5 minutos, apenas tomar el pedido e irse. Ahora se estiraba mucho más tiempo. Salvatore le preguntaba por su hermano menor, por su escuela de oficios, y ella le contaba algunas cosas, cuidadosamente, solo lo necesario. Entonces él le hacía señas diciéndole que la mayoría de la gente que se sentaba frente a él elegía hablar muy fuerte y muy despacio, como si el volumen pudiera curarlo todo, o peor. Se giraba a hablarle a la persona de al lado como si él ni siquiera estuviera ahí. Tessa observaba sus manos con atención, dándose cuenta de que lo que él describía era exactamente lo que ella sentía cada día en ese restaurante. La sensación de estar presente ahí mismo y, aún así, ser invisible. Dos desconocidos en un salón privado habían encontrado, sin proponérselo, un idioma compartido mucho más amplio que el movimiento de sus manos. El entendimiento de dos personas acostumbradas a ser miradas sin ser realmente vistas. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, donde una rendija estrecha se abría hacia el pasillo de servicio, las tres caras que esperaban una escena humillante de una sola vez se iban frustrando más cada día. Se habían quedado ahí con medias sonrisas, esperando que la pobre chica tropezara. Pero, semana tras semana, todo lo que presenciaban eran dos pares de manos respondiéndose en un ritmo suave. La risa de alguien que estaban seguros iba a llorar, y la mirada de un jefe que todos creían frío. Fija con cuidado en cada movimiento de la mesera que habían empujado ahí como broma. Uno de ellos empujó levemente al otro. Nadie dijo nada, y uno por uno se retiraron en silencio de la rendija de la puerta, cargando con ellos la frustración cada vez más profunda de personas que habían armado un espectáculo solo para ver cómo el final se les escapaba de las manos para siempre. Adentro, Tessa no tenía idea de aquel público malicioso que acababa de dispersarse. Solo sentía que el tiempo pasaba de una manera extraña, y cuando finalmente salió del salón para volver al trabajo, no tenía idea de que aquella noche, que ella creía un turno cualquiera, había cambiado en silencio algo muy grande, no solo dentro de ella, sino también dentro del hombre que todos creían completamente cerrado, al fondo de aquel pasillo. La sensación de calidez y alivio de aquel salón privado la acompañó el resto del turno. Tessa cargó platos, limpió mesas, pasó el trapo por el mostrador con una energía que no sentía hacía mucho tiempo. Su mente todavía retenía el eco de su propia risa, y la manera en que aquel hombre la había mirado como si fuera un ser humano y no una sombra. Pero esa felicidad, como pronto descubriría, duró solo hasta el momento exacto en que bajó al área de lavado detrás de la cocina, para guardar la última pila de bandejas antes de fichar la salida. Ahí, escondidos entre las filas de estantes de acero inoxidable y el ruido del agua corriendo, estaban Brett y Carla, parados, riéndose juntos. Y como no sabían que ella se había acercado, las palabras que soltaron no fueron nada cuidadosas. Carla se secaba las manos entre risitas, diciendo que había pensado que la chica se iba a quedar parada como una estatua, y luego saldría corriendo llorando de humillación. ¿Quién lo hubiera dicho? Mientras tanto, Brett soltaba una risa frustrada y amarga, diciendo que todo su plan se había arruinado por completo. Se quejaba de que, semana tras semana, habían estado perdiendo el tiempo parados afuera de la rendija de la puerta, esperando verla hacer el ridículo con ese jefe totalmente sordo, para no conseguir nada. Al escuchar esas frases dichas a la ligera, con tono de broma, la dolorosa realidad de aquel jueves por la noche atravesó a Tessa con una claridad absoluta. Las piezas del rompecabezas por fin encajaron, las sonrisitas maliciosas, la asignación repentina, el silencio calculado. No le habían dado un turno difícil por casualidad. A ella, y también al cliente que no sospechaba nada, los habían usado como un espectáculo barato para el entretenimiento retorcido de sus compañeros. Tessa se quedó paralizada detrás del estante, todavía con la pila de bandejas en las manos, y sintió como la calidez que apenas minutos antes le llenaba el corazón empezaba a endurecerse, y luego a agriarse dentro de su pecho, espesa y amarga, como algo hermoso que se dejó demasiado tiempo al aire hasta que se echó a perder antes de poder salvarlo. Pero lo que más le dolió, curiosamente,
no fue que la hubieran convertido a ella en el chiste, porque ya estaba acostumbrada a que la ignoraran, acostumbrada a que la trataran como un mueble. Una broma dirigida a ella era algo que podía soportar y dejar pasar, como tantas cosas que había dejado pasar antes. Lo que de verdad la heló y despertó una ira lenta dentro de ella fue que habían arrastrado a aquel hombre a su broma, sin pensarlo ni un segundo como un ser humano. Lo llamaban el jefe sordo como una piedra con tono de burla, como si el hecho de que no pudiera oír fuera un defecto digno de entretenimiento. Habían tomado la parte de él que más escondida guardaba, la parte que tenía que proteger como si le fuera la vida en ello, y la habían usado como material para un espectáculo barato. Tessa pensó en Danny, en cómo había peleado toda su vida para que su hermano nunca fuera convertido en un chiste solo por vivir en un mundo con menos sonidos. Se dio cuenta, con una certeza escalofriante, de que si ella no hubiera sabido lenguaje de señas esa noche, un hombre completamente inocente se habría quedado sentado en incómodo silencio, blanco de una crueldad que ni siquiera podría haber escuchado venir. Ese pensamiento hizo que apretara la pila de bandejas tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. No dio un paso al frente. No dijo nada. No dejó que Brett y Carla supieran que había escuchado todo, porque sabía que la ira dentro de ella, si la soltaba en ese momento, solo se convertiría en una discusión ruidosa que no cambiaría nada. En silencio, dejó las bandejas, se dio la vuelta, y en todo el camino a casa esa noche ya no pensó en la risa cálida del salón privado. Pensó solo en una pregunta que volvía una y otra vez a su mente. ¿Cuántas veces en la vida la gente está dispuesta a convertir la dignidad de otra persona en entretenimiento? Simplemente porque cree que esa persona nunca lo va a saber. ¿Y si ella podría seguir pasando en silencio junto a esto? Como siempre había pasado en silencio junto a todo lo demás. Toda esa semana, Tessa cargó esa ira lenta como una piedrita en el bolsillo del abrigo. No lo bastante pesada como para hacerla derrumbarse, pero sí lo bastante afilada como para que, cada vez que la tocaba, doliera. Seguía llegando puntual al trabajo, seguía limpiando sus mesas, seguía manteniéndose cerrada. Y casi había logrado convencerse de que aquel jueves por la noche había sido solo un incidente más que pasaría, como todo lo demás, hasta que llegó el siguiente jueves por la noche, y aquel hombre volvió a aparecer en la puerta del restaurante con su paso tranquilo de siempre. Esta vez, en lugar de caminar en silencio directo al salón al final del pasillo como de costumbre, Salvatore se detuvo en el podio de recepción, miró directamente a Brett, y con una breve nota escrita a mano pidió, por nombre, que la mesera de la noche del jueves anterior lo atendiera en privado. Nadie más. Tessa estaba a pocos pasos y vio claramente cómo cambió la cara de Brett. Su expresión burlona de siempre desapareció, reemplazada por la incomodidad de un hombre que acababa de darse cuenta de que la broma que había armado se le había volteado en una dirección que ya no podía controlar. Brett la miró un instante, luego dio un asentimiento tenso, y así Tessa llevó la bandeja de vuelta a ese salón privado. Esta vez con un estado de ánimo completamente distinto, ya no era la persona empujada ahí adentro como broma, sino la persona elegida por el propio cliente. Cuando cerró la puerta y se giró hacia él, Salvatore le hizo señas para que se sentara un momento, diciéndole que no acostumbraba dejar a la persona frente a él parada mientras conversaban. Tessa dudó, porque eso iba contra todas las reglas del trabajo, pero algo en su mirada la hizo dejar la bandeja y sentarse en el borde de la silla. Entonces él comenzó a contarle, despacio y con claridad, algo que ella sentía que no le había contado a mucha gente. Le preguntó por señas si sabía por qué toda la ciudad murmuraba que él solo fingía ser sordo para parecer importante, y sin esperar su respuesta, él mismo respondió, dejaba vivir ese rumor. Incluso se sentía aliviado de que la gente lo creyera, porque en el mundo en el que vivía, un rumor sobre arrogancia era inofensivo, mientras que la verdad sobre una debilidad podía hacer que un hombre la pagara caro. Le contó que no había escuchado un solo sonido desde un evento, muchos años atrás, el día en que una explosión le arrebató una oreja y, con ella, su audición. Hablaba de eso con calma, como si hablara de un invierno lejano, sin autocompasión, sin exageración, solo como una verdad con la que había aprendido a vivir. Levantó la mano y tocó la cicatriz tenue de su pómulo, y luego le hizo señas diciendo que la gente miraba esa cicatriz e imaginaba toda clase de historias dramáticas, del bajo mundo, pero para él, era solo lo que quedaba de aquel día. Perdió muchas cosas de golpe y tuvo que crecer de la noche a la mañana. Le dijo que, después de eso, aprendió a leer los labios de todos a su alrededor,
Aprendió a observar con tanto cuidado que nadie se daba cuenta de que compensaba lo que le faltaba. Y lo escondió tan bien que solo unas pocas personas de su entera confianza conocían la verdad. Porque en su mundo, revelar una debilidad no era distinto a firmar su propia sentencia. Tessa escuchaba con toda la atención de sus ojos, y comprendió que el hombre frente a ella le estaba entregando algo mucho más precioso que la confianza ordinaria. Le estaba poniendo en las manos la parte de sí mismo que había protegido toda su vida. Ella le preguntó por señas por qué le contaba todo eso a una mesera a la que apenas había conocido una vez. Salvatore la miró un momento, y luego le respondió que era porque ella había sido la primera persona, en muchos años, que entraba a ese salón y le hablaba como si fuera un ser humano cualquiera, no un jefe temido ni alguien digno de lástima. Que ella no hablaba más fuerte, no hablaba más despacio, no sentía lástima por él ni le tenía miedo. Simplemente le había hablado, y eso era tan raro para él que casi había olvidado cómo se sentía. Al decir eso, la comisura de su boca se levantó apenas, en una sonrisa muy pequeña, la primera que Tessa había visto en ese rostro frío. Una sonrisa fugaz, pero suficiente para hacerla sentir que el muro entre ambos se retiraba un poco más. Y en ese momento, Tessa se dio cuenta de que la ira que había cargado toda la semana no se había suavizado. Solo se había transformado en otra cosa, un deseo silencioso de que ese hombre, quienquiera que fuera en el mundo de afuera, mereciera ser tratado con más amabilidad de la que le habían mostrado quienes se escondían detrás de aquella rendija. Después de aquella noche de jueves, algo que Tessa no esperaba empezó a desenvolverse en silencio a su alrededor. Porque el hecho de que el cliente más poderoso y misterioso del restaurante hubiera pedido específicamente a una sola mesera no era el tipo de cosa que pudiera quedar escondida por mucho tiempo en un lugar que vivía de chismes. En pocos días, la forma en que sus compañeros la miraban había cambiado. Ya no era solo la mirada despectiva que antes le daban a la creída harapienta, sino algo mezclado con curiosidad, escrutinio, y en algunos, celos. Empezaron a notar que cada jueves por la noche la llamaban al salón al final del pasillo, que se quedaba dentro mucho más tiempo del que requeriría un servicio normal, y que, al salir, tenía en la cara una calma extraña que no podían explicar. La persona más molesta con ese cambio no era otra que Brett. Su plan cruel le había salido terriblemente mal. En lugar de quebrar el espíritu de Tessa para reírse todos juntos, sin querer la había elevado. Ver a la misma mujer que había querido humillar convertirse en la confidente preferida del cliente más formidable del restaurante le carcomía el orgullo día tras día. Mientras que él, el hombre que siempre había asumido que tenía derecho a controlar todo en ese lugar, era mirado directamente a la cara por ese mismo hombre y no recibía ni una sola palabra de vuelta. Esa sensación de ser ignorado en su propio territorio alimentó un resentimiento profundo dentro de Brett, y comenzó a hacer lo que la gente orgullosa suele hacer cuando no soporta ver a alguien a quien mira por encima del hombro elevarse sobre ellos. Empezó a soltar comentarios insinuantes. Al principio solo unas frases lanzadas como al descuido en los momentos de más movimiento en la cocina. Decía que era raro, no. Que una chica sin nada especial de repente hubiera atrapado la atención del jefe. Que quién sabía qué estaban haciendo los dos en ese salón privado. Esos comentarios, entre broma y en serio, los soltaba justo en los momentos en que había más gente alrededor. Lo suficientemente vagos como para poder negarlos y decir que solo estaba jugando, pero lo bastante venenosos como para sembrar una imagen distorsionada de ella en la mente de quienes escuchaban. Carla, a quien ya no le caía bien Tessa, se sumó de inmediato, añadiendo color y veneno a cada rumor, hasta que la historia original había pasado retorcida por cada boca que la repetía. Y así, sin más, el nombre de Tessa, una mujer que había pasado toda su vida queriendo solo que la dejaran en paz y permanecer invisible, se convirtió de repente en el tema de chisme más candente de la cocina después del ajetreo de la cena. La ironía cruel era que, cuanto más callada se mantenía, cuanto más se negaba a explicarse, más interpretaban su silencio como una confesión quienes esparcían los rumores. En medio de ese ambiente cada vez más denso, alguien empezó a sentirse incómodo. Owen, el mesero más joven del grupo, el mismo que también se había parado detrás de la rendija de la puerta junto a Brett y Carla aquella noche de jueves, para sumarse a la broma. Owen no era una persona cruel. Solo era joven y de voluntad débil, fácil de arrastrar por el grupo, con miedo de convertirse en el sobrante. Pero, a medida que veía el rumor alejarse cada vez más de lo que él pensó que era solo una broma inofensiva,
A medida que lo veía apuntar hacia la dignidad de Tessa de una forma cada vez más difícil de escuchar, algo dentro de él empezó a dolerle con culpa. Recordaba la calma en el rostro de ella cuando salía del salón, recordaba que, durante todas esas semanas, ella no había hecho nada para merecer palabras así, y comenzó a entender, vagamente, que había ayudado a crear algo cruel, aunque todo lo que había hecho fuera quedarse ahí parado, riéndose junto a los demás. Owen todavía no tenía el valor suficiente para hablar. Se quedaba callado cada vez que Brett soltaba otro comentario. Seguía bajando la cara y evitando los ojos de Tessa cada vez que pasaba a su lado. Pero la incomodidad dentro de él seguía creciendo como una semilla plantada en el lugar equivocado. Y aunque todavía no lo sabía, esa culpa lenta terminaría siendo, después, lo que marcaría toda la diferencia. Por ahora, en una cocina cada vez más sofocante de susurros, Tessa seguía haciendo su trabajo en silencio, sin saber todavía que la tormenta de rumores que Brett acababa de encender apenas comenzaba, y que pronto la obligaría a elegir entre seguir callada como siempre, o pararse a marcar un límite que había pasado toda su vida tratando de evitar. A pesar de los susurros que la rodeaban fuera de aquel salón, las noches de jueves en el cuarto al final del pasillo seguían llegando, puntuales, y poco a poco se convirtieron en un tiempo que Tessa, aunque no se lo admitiera ni a sí misma, empezaba a esperar en silencio, porque era el único lugar donde no era la creída harapienta, ni el tema del chisme de la cocina, sino simplemente un ser humano escuchado. Y si la última vez había sido Salvatore quien se abrió lo suficiente para contarle lo que más escondía, esta vez, por razones que no terminaba de entender, Tessa sintió deseos de hablar ella misma. Tal vez porque lo había visto entregarle su verdad, y sintió que sería injusto seguir escondida para siempre detrás de su propio muro. Ese día, cuando Salvatore le preguntó por señas por qué alguien tan joven como ella había elegido vivir tan cerrada, Tessa se quedó en silencio un largo rato, y luego, despacio, levantó las manos y empezó a contarle. Le dijo que hubo un tiempo en que no había sido así, que hubo alguien en quien confiaba lo suficiente como para contarle todo sobre su vida, alguien a quien veía como refugio en los días más difíciles. Y como había puesto su confianza tan por completo en esa persona, no estuvo alerta cuando le pidieron prestado el dinero que había ahorrado, $1 a la vez, durante meses. Dinero que había apartado para algo importante relacionado con su hermano menor. Un día, esa persona desapareció con todo, sin una sola explicación, dejándola con las manos vacías y una lección que nunca quiso volver a aprender. Le dijo por señas que lo que más le había dolido no fue perder el dinero. El dinero se podía volver a ganar tomando turnos extra. Lo que la rompió fue darse cuenta de que había confiado en la persona equivocada, que la parte más suave de sí misma, la parte que le había abierto a alguien, había sido usada por esa misma persona para herirla. Y desde entonces aprendió a construir muros, no porque fuera fría, como la gente creía, sino porque tenía miedo. Miedo de que, si volvía a abrirse una vez más, la siguiente herida fuera una de la que no pudiera levantarse. Salvatore observó cada movimiento de sus manos sin interrumpir ni una sola vez, sin apurarse a consolarla, sin ofrecer consejos vacíos. Solo la miró con unos ojos que le decían que entendía. Entonces Tessa continuó, y le contó sobre Danny, sobre su hermano de 22 años que estudiaba un oficio, sobre la fiebre que de niño le había quitado parte de la audición y convertido su mundo en un lugar con menos sonidos que el de los demás. Le contó que Danny era la razón por la que había encontrado el lenguaje de señas, que el dinero del que la habían estafado años atrás había sido pensado para él. Y que, sin importar cuánto le quitara la vida, siempre se había dicho a sí misma que jamás dejaría que su hermano se sintiera abandonado dentro de su propio silencio. Cuando Tessa habló de Danny, algo cambió en la mirada de Salvatore. Se sentó un poco más derecho, más atento, porque era la primera vez que escuchaba sobre aquel hermano menor, sobre la verdadera razón por la que una mesera pobre podía hablar con fluidez el mismo idioma que él se había visto obligado a vivir toda su vida. Y comprendió que aquellas manos que hablaban no eran un accidente de suerte, sino el resultado de años de amor silencioso. Levantó sus manos y le hizo una seña, una frase que Tessa recordaría por mucho tiempo, que la mayoría de la gente creía que escuchar pertenecía a los oídos, pero él sabía, mejor que nadie, que había personas que podían oír todos los sonidos del mundo y aún así nunca escuchar de verdad a otra persona, mientras que había otras que no podían oír ni un solo sonido y, sin embargo, escuchaban con más claridad que nadie. Cuando terminó de hacer las señas, ambos quedaron en silencio, un silencio que no era incómodo en absoluto, sino extrañamente cálido, como si dentro de ese salón privado,
Dos personas acostumbradas a esconderse detrás de muros acabaran de darse cuenta de que se estaban viendo el uno al otro de una manera que muy pocas personas en sus vidas jamás lo habían hecho. Dos heridas de dos vidas distintas, una persona cerrada porque le habían traicionado la confianza, la otra sola en medio de su propio poder. Y aún así, cuando se reflejaban una en la otra, el dolor no se profundizaba. Curiosamente, se aliviaba un poco. Y Tessa salió de aquel salón esa noche con una sensación que no tenía desde hacía mucho tiempo. La sensación de que tal vez no toda puerta abierta lleva a una herida nueva. De que tal vez todavía había gente en este mundo que valía la pena. Gente por la que valía la pena bajar el muro propio, en quien valía la pena confiar una vez más. La calidez que Tessa se llevó a casa esa noche desde aquel salón privado no sobrevivió mucho frente a lo que la esperaba en el restaurante. Porque, mientras ella había encontrado un lugar donde la escuchaban, allá afuera, bajo el mando de Brett, los susurros que habían empezado como insinuaciones ya no se quedaban en simples indirectas, sino que rápidamente se convirtieron en algo mucho más venenoso. Brett ya no soltaba unos cuantos comentarios entre broma en la cocina. Empezó a publicarlos en el chat grupal del personal, donde todos podían leerlos y nadie se atrevía a contradecirlo. Escribía mensajes que insinuaban que la única razón por la que una chica común como Tessa de pronto había ganado el favor del cliente más poderoso era que sabía negociar, que se aferraba a un hombre rico e influyente del bajo mundo para encontrar la forma de salir de su vida de mesera pobre. Envolvía esas palabras en el disfraz de la broma, añadiendo caritas de risa para que parecieran inofensivas, pero cualquiera que las leyera entendía que estaba manchando su dignidad de la forma más sucia posible. Y lo que empujó todo más allá del límite de una broma normal fue que Brett no se quedó solo en las palabras. Empezó a hacer cosas que hacían sentir incómoda a Tessa cada vez que estaba cerca de él. Le bloqueaba el paso a propósito en los pasillos estrechos detrás de la cocina, obligándola a apretujarse para pasar junto a él, hacía comentarios sobre su cuerpo con ese tono burlón. Y cada vez que ella mostraba incomodidad, él se reía y decía que estaba demasiado tensa, que solo estaba jugando. Ese hábito de convertir a la víctima en la exagerada dejaba a Tessa furiosa y atrapada al mismo tiempo, porque él era el gerente de turno, la persona que tenía su horario y su trabajo en sus manos. Y ella entendía que, si hacía más grande el asunto, la primera en salir perjudicada sería ella. Lo que importaba era que Tessa no era la única víctima. En esos días, empezó a darse cuenta, entre miradas esquivas y fragmentos rotos de conversación, de que había otras chicas que habían trabajado ahí antes que ella y habían soportado el mismo comportamiento de parte de Brett, y luego renunciaron en silencio sin reportar nada, porque todas tenían miedo, todas necesitaban el trabajo. Y todas sabían que la voz de una mesera pesaba muy poco frente a un gerente que caía bien a los altos mandos. Esa verdad no dicha cubría todo el restaurante con una atmósfera sofocante que la gente elegía vivir en silencio. El ambiente durante los turnos fue cambiando poco a poco. Algunos compañeros que antes solo eran indiferentes ahora miraban a Tessa con una mezcla de lástima y distancia, como si fuera un problema mejor mantenido lejos. Otros creían las palabras de Brett y hacían comentarios a sus espaldas. Y Tessa, que había pasado toda su vida queriendo solo permanecer invisible, ahora se encontraba convertida en el centro de exactamente lo que más temía, atención cargada de malicia. En medio de todo eso, Owen era el más atormentado. Leía cada mensaje que Brett publicaba en el chat grupal, y sentía que se le retorcía el estómago, porque sabía que esas palabras eran mentira. Había visto con sus propios ojos lo callada y decente que Tessa trabajaba todos esos meses. Y también conocía al verdadero Brett detrás de esa máscara alegre. Recordaba aquella noche de jueves en la que él mismo se había parado detrás de la rendija de la puerta y se había reído junto a los demás. Y cuanto más lo pensaba, más asco sentía de sí mismo por haber tratado alguna vez la humillación de otro ser humano como entretenimiento. La culpa de Owen ya no era un sentimiento vago. Se había convertido en un peso real que le presionaba el pecho cada vez que llegaba a trabajar. Empezó a prestar atención en silencio, a recordar lo que Brett decía y hacía, aunque todavía no sabía para qué estaba guardando esos detalles. Todavía no tenía el valor suficiente para ponerse públicamente del lado de Tessa, todavía temía el precio que podría pagar por enfrentarse a alguien más poderoso que él. Pero algo dentro de Owen había cambiado sin vuelta atrás. Ya no podía fingir que lo que pasaba era solo una broma inofensiva. Y en el fondo sabía que llegaría el momento en que tendría que elegir entre seguir callado por miedo, o dar un paso al frente y decir la verdad que estaba guardando. Y Tessa,
entrando cada día al restaurante en medio de esas miradas y rumores. También se acercaba al día en que ya no podría soportar ni un momento más de todo aquello. El día en que Tessa ya no pudo soportarlo llegó finalmente una tarde en que bajó al depósito de vinos, en la parte de atrás, a buscar unas botellas más para el turno de la noche. Mientras levantaba una caja, Brett y Carla le bloquearon la salida estrecha, sus caras torcidas en esas sonrisas burlonas tan familiares, mientras soltaban otro comentario casual sobre sus visitas nocturnas al salón privado. Esperaban que ella bajara la mirada y se apretujara para pasar en silencio, como siempre. En cambio, Tessa dejó la caja de vino en el suelo con fuerza, se plantó firme, y por primera vez, después de tantos meses, miró a Brett directamente a los ojos. Su voz no fue un grito, ni tampoco contenía lágrimas, pero fue tan lenta y decidida que las sonrisas burlonas en sus caras se congelaron al instante. Les dijo que sabía, desde hacía semanas, sobre la trampa cruel que le habían tendido aquella noche de jueves, y que había escuchado cada palabra amarga que habían dicho de ella a sus espaldas. No dio un paso atrás. Dio un paso hacia adelante, obligando a Brett a retroceder torpemente hasta los estantes de madera. Brett abrió la boca, listo para reírse de todo y soltar su frase de siempre sobre por qué estaba haciendo tanto drama, que solo era una broma. Pero Tessa no lo dejó terminar. Lo miró fijo a los ojos y le dijo que no había venido a discutir si a ella le había dolido o no, porque una broma dirigida a ella era algo que estaba acostumbrada a soportar y podía dejar pasar. Lo que no podía dejar pasar, lo que la había hecho pararse ahí y decir esas palabras, era que habían usado la incapacidad de escuchar de una persona como algo para divertirse. Les dijo que habían llamado a ese hombre el jefe sordo como una piedra con tono de burla. Como si el hecho de que viviera en un mundo con menos sonidos fuera un defecto digno de convertirse en broma, sin pensar en él como un ser humano ni por un segundo. Les dijo que, si ella no hubiera sabido lenguaje de señas esa noche, la persona que se habría quedado sentada en incomodidad no habría sido ella, sino él. Un hombre convertido, por un grupo de gente escondida detrás de una puerta, en el centro de una broma que ni siquiera sabía que se estaba haciendo a su costa. Y eso no era una broma. Eso era crueldad disfrazada de diversión. La voz de Tessa nunca se elevó, pero cada palabra que decía era tan clara y tan pesada, que el depósito, que normalmente zumbaba con el sonido del refrigerador, pareció quedarse completamente quieto. Siguió diciendo que tenía un hermano menor que también vivía en un mundo con menos sonidos, y que había peleado toda su vida para que nadie jamás pudiera mirarlo como una broma. Así que entendía muy bien lo humillante e injusto que era que alguien convirtiera tu diferencia en material de entretenimiento. Miró a Carla, y luego a Brett, y les dijo que no les estaba pidiendo que le cayera bien. Podían seguir odiándola tanto como quisieran, pero había un límite que tenían que entender de ahora en adelante. No tenían derecho a tomar la dignidad de nadie, ni la de ella, ni la de aquel hombre, ni la de nadie más, y convertirla en entretenimiento para su aburrimiento. Carla, que solía tener la lengua tan afilada, no pudo decir ni una palabra esta vez. Se le fue el color de la cara y se dio la vuelta, como tratando de evitar los ojos de Tessa. Brett se quedó ahí, con la sonrisa burlona que siempre llevaba en los labios completamente borrada. Abrió la boca como si quisiera salvar algo, pero luego se quedó en silencio, porque, por primera vez, alguien se había atrevido a decirle directamente a la cara la verdad desnuda de lo que había hecho. Y se dio cuenta de que todas sus excusas de siempre habían quedado vacías frente a lo que ella acababa de decir. Solo entonces Tessa notó a Owen, parado cerca de la entrada del depósito. Había presenciado todo, y cuando la mirada de ella pasó sobre él, Owen bajó rápidamente la cabeza, con las dos orejas ardiendo rojas de vergüenza. No porque ella le hubiera dicho algo a él, sino porque cada palabra que acababa de pronunciar también había expuesto la parte cobarde que llevaba dentro. Tessa no dijo nada más. Se agachó, levantó la caja de vino, y salió del depósito, dejando atrás un silencio pesado en el que, por primera vez, ya nadie se reía. Después del enfrentamiento en el depósito de vinos, Brett se mantuvo callado durante unos días, pero ese silencio no era arrepentimiento. Era la presión acumulada dentro de un hombre que acababa de ser humillado y buscaba una manera de recuperarla, dignidad que sentía haber perdido. Y la manera en que gente como Brett suele remendar su orgullo herido es alardeando. Empezó a susurrarle a algunas personas del restaurante, y a algunos conocidos de afuera, que él no era alguien a quien se pudiera tomar a la ligera, que tenía conexiones cercanas con la gente de Marchetti,
Que aquel poderoso cliente que solía frecuentar el restaurante en realidad lo respetaba. Adornaba esas mentiras para hacerse ver más grande ante los ojos de los demás, sin darse cuenta de que, en el mundo que estaba usando como escudo, fingir una relación que no existía no era ningún chiste. Su fanfarronería, transmitida a través de varias bocas afuera del restaurante, terminó llegando a un hombre llamado Big Mike, la mano derecha de confianza de Salvatore, el responsable de vigilar cualquier cosa que pudiera afectar la reputación y la seguridad de la organización. Y para hombres como Big Mike, que un desconocido anduviera diciendo que era amigo de su gente no era algo que se pudiera ignorar. No porque fuera insultante, sino porque era peligroso. Porque una vez que ese nombre era usado por extraños para impresionar a otros, podía arrastrar a la organización a problemas que jamás querría tocar. Así que, una noche, casi al terminar el turno, dos hombres bien vestidos entraron al restaurante. Tan tranquilos y educados que nadie los notó hasta que se dirigieron directamente hacia Brett y le pidieron, con cortesía, salir afuera un momento. Tessa estaba limpiando cerca de la entrada en ese momento, así que presenció todo, y vio con claridad cómo cambió la cara de Brett cuando reconoció quiénes eran esos hombres. No levantaron la voz. No hicieron ningún gesto visible de amenaza. Uno de ellos simplemente se paró muy cerca de Brett y le habló en voz baja y pareja, que Tessa no alcanzó a escuchar del todo, pero pudo ver el efecto de esas palabras aparecer poco a poco en el rostro de Brett. Su arrogancia habitual desapareció, reemplazada por la palidez de alguien que acababa de entender que había estado jugando con algo cuyo verdadero peso jamás había conocido. El hombre le recordó solo una cosa, que había hombres que no debían pedirse prestados para pequeños actos de presunción, que esta vez habían venido solo a dejar las cosas claras y mantenerlo educado, y que confiaban en que no habría necesidad de una segunda vez. Después, tan silenciosos como habían llegado, hicieron un gesto de despedida, se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Brett clavado en el lugar, con la cara sin sangre y las manos temblando levemente. Todo el episodio duró solo unos minutos, sin un solo grito, sin ningún gesto brusco, y aún así dejó detrás un frío en el aire mucho más aterrador que cualquier discusión ruidosa. Tessa, que había visto todo desde una esquina escondida, se quedó inmóvil con el trapo todavía en la mano, porque esa era la primera vez que veía con sus propios ojos el mundo real que había detrás del hombre con el que se sentaba cada jueves en ese salón privado. Se dio cuenta de que la calma y la amabilidad que había visto en él dentro de ese salón eran solo una cara de la moneda, mientras que la otra cara era un poder capaz de hacer temblar con solo unas palabras a un hombre tan arrogante como Brett. Lo que la estremeció no fue la violencia, porque no hubo ninguna, sino ese peso invisible, la forma en que la sola existencia de un nombre bastaba para sembrar miedo. Tessa se quedó ahí parada, y por primera vez sintió con claridad que estar cerca de aquel hombre no solo significaba noches cálidas y conversaciones llevadas por las manos. También venía con un precio, con un mundo de reglas ocultas completamente ajeno a ella. Y dentro de ella, junto a todos los sentimientos que crecían despacio, se coló por primera vez una pregunta nueva que todavía no se atrevía a responder: si alguien como ella, con un hermano menor que necesitaba protección, podía entrar en la órbita de un mundo así. Y esa noche caminó a casa con la sombra de esa pregunta pesándole en los hombros más que cualquier pila de facturas, o cualquier rumor jamás había pesado. Esa noche Tessa no pudo dormir. Llegó al apartamento del sur cuando ya era tarde y abrió la puerta tan despacio como siempre, para no despertar a Danny. Pero, en lugar de derrumbarse en la cama de puro cansancio después de 2 turnos, como hacía normalmente, se sentó en el borde de la cama, en la oscuridad, con las 2 manos envueltas alrededor de la taza de té que se había preparado antes y había olvidado tomar, hasta que se enfrió. La imagen del restaurante volvía una y otra vez a su mente y no la dejaba en paz. No era la imagen de una pelea ni de nada realmente terrible, sino la misma quietud de todo lo que la hacía estremecer. La forma en que 2 desconocidos solo tuvieron que pararse cerca y decir unas pocas palabras para que un hombre tan arrogante como Brett se pusiera pálido y temblara. Ese peso invisible ahora le cubría los pensamientos con un miedo que no sabía nombrar, pero que podía sentir claramente en cada latido de su corazón, más rápido de lo normal. Pensó en Salvatore, en las cálidas noches de los jueves en el salón privado, en su sonrisa poco frecuente, en cómo la escuchaba con toda su mirada. Y luego pensó en la escena que acababa de presenciar. Y por primera vez, esas 2 imágenes chocaron violentamente dentro de ella. El hombre amable del salón privado y el mundo frío que estaba detrás de él resultaron pertenecer a la misma persona.
Y Tessa se dio cuenta de que, todo ese tiempo, había visto solo una mitad, la mitad que él le había dejado ver, mientras que la otra mitad, la que había rozado por accidente, era una órbita peligrosa a la que ella no pertenecía en absoluto. Pero lo que más la heló no fue el miedo por sí misma. Fue Danny. El pensamiento de su hermano la golpeó tan de repente que se le tensó el pecho, y miró hacia el cuartito donde él dormía. Su hermano de 22 años, al que había protegido durante toda su juventud. El que vivía en un mundo con menos sonidos y que, por eso mismo, ante sus ojos, siempre necesitaba un poco más de protección. Se preguntó si, al dejarse deslizar más profundo dentro de la órbita de Salvatore, ese mundo de reglas ocultas podría algún día alcanzar también a Danny. Se preguntó si, sin saberlo, estaba acercando a su hermano inocente a un peligro del que él no sabía nada. Solo el pensamiento de que algo pudiera amenazarlo por sus propias decisiones bastaba para hacerla sentirse enferma de miedo. Porque si algo le había enseñado esta vida de tantas pérdidas, era que Tessa podía perder cualquier cosa, dinero, confianza, paz, pero jamás debía perder a Danny. Él era lo único que le quedaba, la razón por la que se levantaba cada mañana y se abría paso a través de 2 turnos interminables, la única persona en el mundo que todavía la esperaba con un papelito junto a la olla de arroz. Y el pensamiento de que podía ponerlo en peligro solo porque su corazón había empezado a inclinarse hacia un hombre que pertenecía a un mundo así, la hacía sentir egoísta. Esa noche se quedó sentada así durante mucho tiempo, sin sopesar ventajas ni pérdidas, sin medir lo correcto contra lo incorrecto, solo escuchando el instinto más primitivo dentro de ella gritándole que retrocediera, que protegiera el pequeño hogar que tanto había luchado por conservar, que construyera su muro todavía más alto antes de que fuera demasiado tarde. Ese instinto era tan fuerte que, en un momento, tomó el teléfono con la intención de mandarle a Salvatore algo que creara distancia. Pero luego lo volvió a dejar, porque no sabía qué escribir. Miró por la ventana, donde la luz de la calle dejaba franjas tenues sobre el piso, y por primera vez desde que lo conoció, la calidez que aquellas noches de jueves le habían dado se cubrió con una duda nueva. Salvatore, de ser alguien a quien tenía curiosidad por entender, alguien en quien había empezado a pensar que podría confiar, se convirtió de repente en la encarnación de un mundo que la hacía desconfiar. Y cuando ya casi amanecía, cuando los primeros autos del nuevo día empezaban a subir desde la calle, Tessa seguía sentada ahí, con la taza de té fría entre las manos, el corazón enredado en un miedo que todavía no tomaba forma clara, sabiendo solo que algo dentro de ella había cambiado, y que los próximos jueves ya no serían tan sencillos como antes. Mientras Tessa se quedaba despierta con su propio miedo, del otro lado de la ciudad se estaba desenvolviendo en silencio algo más, algo que ella no sabía. Porque Salvatore, desde el momento en que había empezado a fijarse en aquella mesera con manos que sabían hablar, le había ordenado a Big Mickey averiguar en silencio por qué alguien como ella había sido empujada a su salón. Aquella primera noche. Salvatore era un hombre que nunca creyó en las coincidencias, y su instinto resultó tener razón. En poco tiempo, Big Mickey armó toda la conspiración y le llevó a su jefe la verdad sin adornos. Le reveló que la primera aparición de Tessa en el salón privado había sido el resultado de una trampa orquestada por Brett y su grupo para humillarla como diversión. Habían anticipado un rechazo cruel, completamente ciegos ante la conexión profunda a la que estaban a punto de dar origen sin querer. Big Mickey también le repitió los rumores sucios que Brett había esparcido después para deshonrarla. Y cuando Salvatore terminó de escuchar todo, su rostro no mostró ninguna emoción, pero una quietud peligrosa se instaló sobre él. Porque entendió que la mujer que él valoraba, la única persona en muchos años que le había hablado como a un ser humano, había llegado a su vida a través de una broma dirigida justo a la debilidad que más cuidadosamente escondía. Y que, todo ese tiempo, ella había estado soportando en silencio esos rumores venenosos sin decirle ni una palabra de queja. El siguiente jueves por la noche, cuando Tessa entró al salón privado con el corazón todavía enredado en la inquietud de aquella noche sin dormir, sintió de inmediato que algo era distinto en él. No sonrió como lo había hecho en las últimas semanas. La miró largo rato, y luego levantó las manos, y lo que le hizo por señas la dejó paralizada. Le dijo que sabía todo. Sabía sobre la trampa de aquella noche, sabía sobre Brett, sabía sobre los rumores que ese hombre había esparcido para humillarla. Le dijo que sabía que ella había estado soportando todo eso sola, todo ese tiempo. Y luego, con una calma más aterradora que la ira, le hizo señas diciéndole que no tenía que soportar ni un día más.
que lo único que tenía que hacer era asentir, y él haría que Brett desapareciera de su vida. Se aseguraría de que ese hombre nunca más se atreviera a abrir la boca para hablar de ella otra vez. No le explicó cómo, ni hacía falta. El movimiento preciso y afilado de sus manos llevaba una autoridad silenciosa que no necesitaba traducción, haciéndole entender por completo que su mundo funcionaba con consecuencias absolutas, no con amenazas vacías. Tessa se quedó paralizada. Se quedó parada dentro de aquel salón que alguna vez le había parecido el lugar más cálido que tenía. Y, por primera vez, sintió una distancia invisible entre ella y el hombre frente a ella. Porque él le estaba ofreciendo un tipo de poder que ella nunca había tenido, el poder de borrar a la persona que la había atormentado con solo un gesto de cabeza. Y alguna parte de ella, la parte desgastada por los rumores, por la injusticia, por meses de sentirse acorralada, tembló por un instante breve ante esa oferta. Solo un instante. Ante la sensación de que, por fin, había alguien lo bastante poderoso como para ponerse de su lado y terminarlo todo. Pero inmediatamente después de ese instante llegó un miedo de sí misma. Porque se dio cuenta de que estaba parada frente a una encrucijada que nunca había imaginado. Con la tentación, de un lado, de liberarse de Brett para siempre, y del otro, la pregunta de qué clase de persona se convertiría si aceptaba que un ser humano, sin importar cuán cruel fuera, podía ser tratado de una manera que ni siquiera se atrevía a imaginar. Miró a Salvatore, miró los ojos que esperaban su respuesta, y comprendió que esa no era solo una decisión sobre Brett. Era una decisión sobre sí misma, sobre hasta dónde permitiría que su dolor la llevara. Abrió la boca con intención de decir algo, pero se dio cuenta de que no estaba lista. Así que solo hizo señas diciendo que necesitaba que él le diera un poco de tiempo. Luego salió del salón cargando una carga aún más pesada que la que había traído. 4 días después de esa noche, Tessa no le envió a Salvatore ni un solo mensaje. No porque quisiera castigarlo ni evitarlo, sino porque de verdad no sabía qué decir, con la mente todavía hecha un lío de preguntas sin responder. Iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba la cena, se sentaba con Danny, y hacía todas esas cosas ordinarias como una máquina, mientras sus pensamientos no dejaban de dar vueltas alrededor de la oferta de Salvatore. Y si la noche sin dormir después de presenciar lo que pasó en el restaurante había sido un miedo puramente instintivo, estos días fueron distintos. El miedo se había asentado lo suficiente como para dejarle espacio a algo más pesado, una lucha de razón de la que no podía escapar. Al principio, se dijo a sí misma que lo más seguro era retroceder, alejarse en silencio de Salvatore y dejar que todo se enfriara. Pensó que, si se alejaba, su vida volvería a ser lo que había sido. Volvería a ser la mesera invisible. Los rumores terminarían por desaparecer cuando ya no quedara nada de qué hablar. Y, lo más importante de todo, Danny estaría a salvo, lejos de aquel mundo de reglas ocultas que apenas había vislumbrado. Ese razonamiento sonaba sensato y sabio. Calmaba la parte asustada de ella. Pero, cada vez que casi se convencía, algo dentro de ella se aferraba y no la dejaba descansar. No fue hasta el 4.º día, una tarde en que se sentó en silencio junto a la ventana después de que Danny se durmiera, que Tessa finalmente tocó aquello que la venía molestando y logró ponerle nombre. Se dio cuenta de que, si se retiraba en silencio de la vida de Salvatore por miedo, sin una sola explicación, estaría haciéndole a él exactamente lo que más odiaba de Brett y de los demás. Estaría decidiendo por él, quitándole el derecho a participar en una decisión que le pertenecía. Brett y toda esa gente lo habían convertido en un peón de su broma sin molestarse en preguntarle nada, arreglando todo sobre él a sus espaldas, como si no tuviera derecho a hablar por sí mismo. Y ahora, si ella desaparecía en silencio solo para calmar su propio miedo, ella también estaría tratándolo como un problema que había que remover, en lugar de un ser humano con derecho a elegir. Esa comprensión la llenó de vergüenza, porque durante las últimas semanas se había enorgullecido de creer que era distinta de la gente que lo había herido, que ella era quien lo había visto como persona. Y ahora se daba cuenta de que había estado a punto de hacer exactamente lo que le quitaría el derecho a ser reconocido como una. También se dio cuenta de una segunda cosa, algo más profundo, que la verdadera pregunta que tenía que responder no era sobre Brett, ni sobre si debía dejar que Salvatore actuara o no, sino sobre qué clase de persona se iba a convertir. Porque si asentía a esa oferta, si dejaba que su dolor y su cansancio la llevaran a aceptar que un ser humano podía ser tratado con los métodos del bajo mundo, entonces ella dejaría de ser ella misma.
Se convertiría en alguien que usaba el poder de otra persona para resolver su propia herida. Y si hacía eso, ¿en qué sería diferente de la gente acostumbrada a usar la fuerza para aplastar a los que son más débiles que ellos? Danny seguía presente en cada uno de sus pensamientos, pero esta vez pensaba en él no solo desde el miedo, sino desde otra pregunta. Se preguntó si, algún día, cuando Danny fuera mayor y se enterara de que su hermana había estado frente a una decisión así, ¿qué querría que él la viera elegir? Quería enseñarle a su hermano que la dignidad humana debía protegerse incluso cuando pertenecía a alguien que te había hecho daño, o que, una vez que una persona tenía suficiente poder en sus manos, tenía permitido aplastar a cualquiera que alguna vez le hubiera causado dolor. Y cuando esa pregunta apareció con claridad en su mente, Tessa supo que tenía su respuesta. No porque fuera fácil o segura, sino porque era la única respuesta que todavía le permitiría mirar a su hermano a los ojos, y mirarse a sí misma, cada mañana. Puso la mano sobre el teléfono, y por primera vez en 4 días, le mandó a Salvatore un mensaje corto, diciéndole que necesitaba verlo, que había algo que tenía que decirle, no por palabras escritas, sino directamente con sus propias manos, en el salón donde todo había comenzado. Salvatore le respondió casi de inmediato. Y así, a la noche siguiente, Tessa volvió a entrar a ese salón privado, pero esta vez no llevaba una bandeja de servicio. Llegó siendo ella misma, con algo que había pasado 4 días aprendiendo a nombrar. Él ya estaba sentado ahí, esperándola, y cuando ella cerró la puerta y se sentó frente a él, la miró con una atención silenciosa, como si entendiera que lo que estaba a punto de decirle iba a importar. Tessa respiró hondo y levantó las manos. Empezó agradeciéndole. Le dijo por señas que sabía que su oferta había nacido del deseo de protegerla, que en toda su vida llena de pérdidas, nadie se había puesto de su lado de esa manera antes, y precisamente por eso, tenía que ser honesta. Entonces lo miró directo a los ojos y lo rechazó. Le hizo señas diciendo que no quería que se vengara de Brett. No se trataba de perdón, sino de mantener la verdad de lo que ambos eran, el uno para el otro. Lo miró a los ojos y le explicó que, la noche en que la empujaron a su salón, a los dos los habían tratado como objetos para la crueldad divertida de alguien más. Si ella aceptaba ahora su oferta de aplastar a Brett, estaría haciendo exactamente lo mismo, convertir su existencia en una simple arma para su propia venganza. Le hizo señas despacio, asegurándose de que él captara cada movimiento. Tú no eres una herramienta para mi ira, Salvatore. Eres un hombre, y no voy a tratarte como algo menos. Cuando terminó de hacer esa frase, vio algo moverse levemente en los ojos de Salvatore, pero no se detuvo. Porque sabía que, si había decidido ser honesta, tenía que serlo hasta el final. Le habló por señas de la noche en que no había podido dormir después de ver a sus 2 hombres hablar con Brett. No le escondió su miedo. Admitió que aquella escena la había asustado, que por primera vez había visto de verdad el mundo detrás de él, un mundo de reglas ocultas que no entendía en absoluto y del que no sabía si pertenecía. Le contó sobre Danny, sobre su miedo de que, si se adentraba más en su órbita, ese mundo pudiera algún día alcanzar al hermano menor al que había protegido durante toda su juventud. Le dijo por señas que hubo un momento en que había pensado en retirarse en silencio, en desaparecer de su vida sin explicación, para que todo volviera a la paz. Pero luego se dio cuenta de que hacer eso también sería una forma de decidir por él, de quitarle el derecho a hablar, igual que la gente que lo había herido. Y eso era algo que no quería hacer. Así que, en lugar de desvanecerse en silencio, había elegido venir y contarle cada verdad que llevaba en el corazón, tanto sus sentimientos como sus miedos, y devolverle el derecho que siempre debió tener. Le dijo por señas que no podía decidir sola lo que había entre ellos, que él tenía derecho a saber quién era ella, qué temía, qué quería, y que, después de saber todo eso, sería él quien elegiría si quería entrar en la vida de una mesera pobre, con un hermano menor que necesitaba protección y un corazón acostumbrado a construir muros. Y ella, también, elegiría si era lo bastante valiente como para entrar en su órbita. Pero, cualquiera que fuera la respuesta, tenía que venir de la verdad, no de la evasión. Bajó las manos después de decirlo todo, y sintió un alivio extraño, el alivio de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se había atrevido a poner su verdadero ser completo, tanto las partes fuertes como las frágiles, frente a otra persona sin esconder nada. El salón privado se hundió en un silencio distinto a cualquiera que hubieran compartido antes, espeso y tembloroso, porque ahora todas las cartas estaban boca arriba sobre la mesa, y Tessa se quedó ahí sentada,
con el corazón latiéndole con fuerza, esperando ver qué haría el hombre frente a ella con todas las verdades que acababa de poner en sus manos. Salvatore se quedó en silencio muchísimo tiempo después de que Tessa bajara las manos, tanto que ella empezó a preocuparse de haber dicho demasiado, de haber rechazado quizás lo único que él sabía cómo ofrecerle a una persona. Pero cuando por fin levantó las manos, lo que le hizo por señas la dejó a ella completamente inmóvil. Le dijo que, durante toda su vida, desde el día en que perdió a su padre y se vio obligado a crecer de la noche a la mañana para heredar el mundo, en el que ahora vivía, nadie jamás se le había acercado sin traer una de dos cosas, miedo o codicia. La gente llegaba a él porque le tenía miedo y quería complacerlo, o porque sabía que tenía dinero y poder y quería negociar por algo. Había vivido tanto tiempo entre personas que lo veían solo como una fuerza que usar o un peligro que evitar, que casi había olvidado que también era un ser humano, que podía ser tratado de otra manera. Le hizo señas diciendo que, cuando le ofreció encargarse de Brett por ella, parte de él pensó que eso era lo que ella quería, porque era el único idioma que su mundo sabía hablar. Alguien te hiere, y tú lo haces desaparecer. Esa era la regla. Así había funcionado todo a su alrededor durante tanto tiempo. Pero ella acababa de hacer algo que nadie había hecho jamás. Había rechazado su poder, no porque no lo necesitara, sino porque quería proteger su dignidad. Había visto en él a una persona digna de respeto, no un arma para usar. Le dijo por señas que, en el momento en que ella le dijo que él no era su cuchillo, le había entregado algo que ni el poder ni el dinero de su mundo jamás habían podido comprarle: la sensación de ser visto como un ser humano completo. Hizo una pausa, y luego le hizo señas diciendo que no tocaría a Brett. No porque Brett no lo mereciera, sino porque ella merecía tener a alguien a su lado que no convirtiera cada herida en sangre y miedo. Le dijo que, si estar cerca de ella significaba tener que aprender una forma de vivir distinta a la que había conocido, estaba dispuesto a hacerlo. Y en ese momento, Tessa vio una calidez completamente descubierta en los ojos que toda la ciudad susurraba que eran fríos como el hielo. La justicia para Brett, como resultó, no vino del bajo mundo que Tessa había temido, sino del lugar que menos esperaba. Porque, durante esos días, Owen, el joven mesero que había presenciado todo el enfrentamiento en el depósito de vinos y había cargado el peso de la culpa durante semanas, finalmente encontró el valor que le había faltado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que su silencio, durante todo ese tiempo, también había sido una forma de complicidad, y que si seguía bajando la cabeza, se quedaría para siempre con la versión cobarde de sí mismo que tanto despreciaba. Así que reunió en silencio todo lo que sabía, los mensajes difamatorios que Brett había publicado en el chat grupal, las veces que había visto a Brett acosar a otras personas, y lo que sabía sobre las otras chicas que habían renunciado en silencio antes porque ya no podían soportarlo. Luego llevó todo eso al gerente general del restaurante, siguiendo el proceso correcto, sin esconder su propia parte en la broma original. Aceptó que él también podía verse implicado, con tal de que la verdad saliera a la luz. Y esta vez, frente a evidencia concreta y el testimonio de un testigo que se atrevió a dar la cara, la gerencia del restaurante no pudo ignorarlo como había ignorado antes quejas dispersas. Se abrió una investigación interna, y el comportamiento de Brett, que había escondido durante tanto tiempo bajo el disfraz de la broma, finalmente salió a la luz por lo que realmente era. Cuando Tessa se enteró, en medio de un turno, de que había sido Owen quien había reportado todo, lo miró largo rato y le dio un pequeño asentimiento. No el asentimiento de un perdón fácil, sino el reconocimiento de que un joven había elegido hacer lo correcto. Tarde, pero mejor tarde que nunca. Y en ese momento, ella comprendió que la verdadera justicia, la clase de justicia que permite a la gente levantar la cabeza, nunca viene del miedo ni del poder aplastante, sino del valor de quienes están dispuestos a nombrar lo que está mal y ponerse del lado de la verdad. La investigación interna terminó de la manera en que debió haber terminado hacía mucho tiempo. Brett fue despedido del restaurante siguiendo el proceso correspondiente, no con ninguna escena dramática y ruidosa, sino simplemente como la consecuencia inevitable de lo que él mismo había hecho, una vez que la verdad por fin salió a la luz. Se fue mucho más callado de lo que jamás había alardeado mientras estuvo ahí, sin nadie a quien intimidar, sin ningún nombre que pedir prestado para presumir. Y cuando cruzó la puerta del restaurante por última vez, Tessa no sintió triunfo ni lástima. Sintió solo un alivio tranquilo, el alivio de alguien a quien por fin le habían quitado de encima una carga que llevaba demasiado tiempo cargando. Carla, después de que Brett se fue,
Se quedó completamente callada. Ya no soltaba comentarios afilados a espaldas de Tessa, no porque de pronto se hubiera vuelto amable, sino porque el apoyo para su crueldad ya no estaba ahí. Eligió mantener la distancia, evitando los ojos de Tessa cada vez que se cruzaban, y a Tessa no le hacía falta nada más que eso. Nunca había querido que le cayera bien a nadie. Solo necesitaba que se respetara el límite que había marcado aquel día en el depósito de vinos. Y ahora se estaba respetando. La persona que más cambió fue Owen. Después de dar el paso y reportar la verdad, no se convirtió en un héroe ante los ojos de todos. Algunos compañeros incluso lo miraban con fría desaprobación, porque se había atrevido a romper la regla no escrita del grupo de guardar silencio. Pero el propio Owen era distinto. Empezó a llegar al trabajo caminando un poco más erguido. Ya no bajaba la cara ni evitaba a la gente como antes, y comenzó a tratar a Tessa con un respeto sincero. A veces, incluso, le hacía preguntas con timidez sobre el lenguaje de señas, como si estuviera intentando, a su manera torpe, entender mejor el mundo que alguna vez había convertido, sin pensarlo, en una broma. Tessa no se apuró a abrazarlo, pero tampoco fue fría con él. Entendía que un joven que sabía admitir sus errores e intentaba cambiar merecía una oportunidad. En cuanto a Salvatore, la relación entre él y Tessa, después de aquella noche, no se convirtió de repente en una historia de amor radiante llena de promesas. Creció despacio y con cuidado, exactamente como encuentran su camino el uno hacia el otro dos personas acostumbradas a construir muros a su alrededor. Seguían viéndose las noches de jueves, seguían hablando con las manos en el salón privado, pero ya no había nada oculto entre ellos. Había una cosa que Salvatore hizo que Tessa recordaría por mucho tiempo. Él sabía sobre Danny, sabía sobre el hermano menor que vivía en un mundo con menos sonidos, y sobre el dinero que Tessa había ahorrado alguna vez para él antes de que se lo quitaran con engaños, años atrás. Y aunque, con su poder y su dinero, podría haber borrado con una sola llamada telefónica cada carga financiera sobre sus hombros, no lo hizo. Fue lo bastante perceptivo para entender que hacerlo solo la convertiría en alguien en deuda con él, en lugar de alguien de pie a su lado, como igual. Y que aquellas viejas facturas del hospital eran una carga que Tessa quería terminar de pagar a su manera, como siempre lo había hecho, con su propio sudor y su propia dignidad. En lugar de eso, lo único que hizo fue abrirle una puerta. Le presentó a Danny una clase gratuita de lenguaje de señas para jóvenes, en un centro que él conocía, un lugar donde Danny podría aprender más, conocer a personas en circunstancias parecidas, y encontrar una comunidad propia. Salvatore no le pagó a nadie. No usó su influencia para forzar nada. Solo le dio la información de aquella puerta, y luego dejó que ella y Danny decidieran si querían cruzarla o no, y Tessa entendió que aquello era respeto de verdad. No el tipo de rescate deslumbrante que convierte a otra persona en alguien que debe gratitud, sino el acto de poner una elección en sus manos y confiar en que eran lo bastante fuertes para caminar solos, hacia adelante. Lo que también fue notando, poco a poco, durante esas semanas, fue que Salvatore estaba cambiando. Empezó a hablar de planes distintos para el futuro, cosas más allá del bajo mundo que había heredado. Hablaba de ir desplazando, poco a poco, su enfoque hacia negocios transparentes, de ir desenredándose con cuidado de viejas obligaciones, un paso a la vez. No prometía convertirse en un hombre completamente distinto de la noche a la mañana, porque los dos entendían que la vida no funcionaba así. Pero la dirección hacia la que se movía era suficiente para que Tessa viera que aquel hombre que alguna vez había vivido solo en medio de su propio poder ahora buscaba, en silencio, un camino hacia la luz. Y que, tal vez, solo tal vez, ella y Danny se convertirían en parte del futuro que él estaba empezando a atreverse a soñar. Pasaron unos meses, y en una noche de jueves como tantas otras antes, Tessa volvió a entrar al salón privado al final del pasillo. Pero, esta vez, todo era tan distinto a aquella primera noche, que a veces se preguntaba si la mujer que caminaba hoy hacia adentro seguía siendo la misma chica a la que alguna vez habían empujado a ese salón como broma. Ya no llevaba una bandeja de servicio. Llegaba como alguien a quien esperaban, y Salvatore ya estaba sentado ahí, levantando la mirada para verla con esos ojos que ella ya conocía tan bien. La mirada que toda la ciudad alguna vez susurró que era fría como el hielo, pero que para ella se había convertido en el lugar más cálido de todos. Se sentó frente a él, y en ese momento tranquilo, sus ojos se desviaron sin querer hacia la estrecha rendija de la puerta que daba al pasillo de servicio, la pequeña abertura donde, muchos meses atrás,
tres caras se habían apretado para esperar verla derrumbarse. La rendija que alguna vez había servido como escenario para una crueldad disfrazada de broma. Ahora era solo una rendija cualquiera en una puerta. Ya nadie se paraba ahí. Ningún ojo acechaba en secreto. Ninguna risa burlona se colaba de vuelta. Había vuelto a su naturaleza humilde y verdadera, una línea silenciosa que bordeaba el espacio privado de dos personas. Y Tessa se dio cuenta de que el cambio más grande no estaba en el salón mismo, sino en lo que había pasado dentro de él. Salvatore la vio mirar hacia la rendija de la puerta, y entendió lo que estaba pensando. Levantó las manos e hizo una frase corta por señas. Le dijo que alguna vez había pensado que ese salón era el lugar más seguro que tenía, porque era privado y nadie podía alcanzarlo ahí adentro, pero que ahora sabía que solo se había convertido de verdad en un lugar desde que ella entró en él. Esa frase tan sencilla hizo reír a Tessa, una risa ligera y completa. La risa de alguien que finalmente había encontrado un lugar donde ya no tenía que construir muros. Se quedaron ahí, hablando con las manos en la quietud absoluta del salón, sin que pasara ni un solo sonido entre ellos, y aún así Tessa nunca se había sentido tan profundamente escuchada. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, con bocinas de autos y pasos apresurados. Afuera, todavía existía todo un mundo del cual Salvatore, con cuidado, paso a paso, seguía tratando de desenredarse para poder avanzar hacia una vida más luminosa. Pero adentro de aquel pequeño salón, entre dos personas que durante mucho tiempo se habían acostumbrado a esconderse detrás de muros, solo había silencio. Y era el silencio más hermoso que ella jamás había conocido. No el silencio de la soledad, ni el de las cosas que se quedan sin decir, sino el silencio de dos personas que se entendían tan profundamente que el sonido ya no era necesario. La broma cruel, creada alguna vez para convertirla a ella en el centro del ridículo, se había transformado en algo que ninguno de los que la armaron podría haber imaginado jamás. Por accidente, habían llevado a dos de las personas más solas del mundo a encontrarse la una a la otra. Y la historia de Tessa y Salvatore, que había comenzado con un plan para degradar la dignidad humana, terminó siendo, finalmente, la prueba de exactamente lo contrario, que la dignidad, una vez protegida, tiene el poder de cambiar incluso aquello que parece imposible. Y si hay algo que esta historia espera dejar en el corazón de cada uno de nosotros, es que la dignidad de una persona nunca debe convertirse en el chiste de nadie más. Que escuchar de verdad no pertenece a los oídos, sino a la atención y a la compasión. Que, a veces, las personas que parecen más diferentes, una mesera pobre y un hombre poderoso, uno traicionado por la confianza y el otro solo en medio de su propia fuerza, pueden sanarse el uno al otro simplemente al verse como seres humanos completos. Y que la mayor fortaleza que una persona puede tener no está en el poder de aplastar a otros, sino en la bondad de levantarlos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, por favor dale like, comparte este vídeo con las personas que crees que también necesitan escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, para que juntos podamos escuchar muchas más historias significativas y conmovedoras cada día. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir la historia de Tessa y Salvatore. ¿Qué parte de esta historia fue la que más te hizo pensar? Déjanos un comentario y comparte lo que sientes desde el fondo de tu corazón, porque cada línea que nos compartes es preciosa para nosotros, y nos da la motivación para seguir contando historias más bondadosas. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar hasta el último momento. Que tú y las personas que amas tengan siempre salud abundante, una vida llena de alegría, paz en el alma y calma en cada día. Adiós, y nos vemos en el próximo vídeo.